Confusión en la frontera por el futuro de la ley antiinmigrante SB4. Estuvo vigente solo unas horas en Texas antes de que un tribunal de apelaciones la volviera a bloquear. Pero, ¿qué sigue en esta batalla legal? Y mientras tanto, ¿a qué se enfrentan los indocumentados? Hoy aprobó la ley SB4, que es una ley antiinmigrante, xenofóbica, discriminatoria. La respuesta de México contra la SB4, el presidente Andrés Manuel López Obrador le planta la cara al gobernador Greg Abbott. Se niega a aceptar deportados por la ley en Texas. Y el llamado desesperado del presidente Biden a los votantes latinos los necesita para derrotar a Donald Trump en el 2024. En un evento de campaña crítico y también muy criticó la retórica antilatina de su rival republicano. Atención si piensa comprar un auto, la administración Biden anuncia histórica regulación de tubos de escape. Le decimos qué cambios en su agenda hay para combatir el cambio climático. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Mire, continúa la confusión en Texas por el destino de la ley antiinmigrante SB4. Horas después de que la Corte Suprema le diera luz verde para su implementación, un tribunal de apelaciones volvió a bloquearla y con esto crece la incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados del estado. Y desde Dallas, David Medina nos cuenta más de lo que está sucediendo. La ley SB4 no duró ni un día en vigor, luego de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito la bloqueara nuevamente, tan solo unas horas de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera a las fuerzas del orden de Texas detener a personas sospechosas de haber cruzado irregularmente la frontera sur. ¿Qué yo pienso que va a pasar? Yo creo que el Quinto Circuito de Apelaciones va a suspender la ley temporalmente. Parece que 2 de los jueces estaban de acuerdo. Hay una posibilidad de que sí permitan algunas partes de la ley que entren, pero lo veo difícil. Yo creo que lo van a mantener el status quo, es que la razón va a prevalecer. Un panel de 3 jueces se han mostrado con dudas ante los argumentos del fiscal general de Texas que la nueva ley de inmigración del estado debería entrar en vigor porque refleja la ley federal. Se argumenta bien el caso, se documenta lo que está pasando y se oyen los casos en sus méritos. Acuérdate que hay varias partes y varios demandantes aquí. Esta litigación puede tomar meses, si no años, y mientras tanto hay que paralizar la ley. Texas además ha dicho ante el tribunal que la policía estatal no deportaría inmigrantes bajo la SB4. Dice que la policía estatal llevaría a los inmigrantes a un punto de entrada y dejaría que el gobierno federal decidiera si los deportarían. Quiero ser muy claro con la palabra. Está criminalizando la SB4 a los migrantes hispanos, fomentando la separación de familias, discriminando y con un claro perfilamiento racial. La ley que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó en diciembre permitiría a los agentes policiales detener a los migrantes e imponerles sanciones penales. O sea, que la prohíban, que no la permitan, porque va a afectar a muchas personas, muchos migrantes que vienen subiendo, que vienen por una mejor vida. Por ahora, la ley SB4 se ha convertido en una verdadera batalla legal en los tribunales entre el gobierno federal y el estado de Texas por saber quién tiene el control de la inmigración. Para Noticias Estrella TV, David Medina. Bueno, y crece la preocupación de que otros estados promulguen leyes similares a la SB4, después de que la Cámara de Representantes de Iowa aprobara un proyecto de ley antiinmigrante muy parecido al de Texas, que permitiría a las autoridades estatales arrestar y deportar a ciertos inmigrantes indocumentados. De ser aprobada, los inmigrantes podrían enfrentar hasta 2 años en prisión, y si ya se les ha negado la entrada o si han sido deportados previamente, sería peor. Si el gobernador la firma, entraría en efecto el 1 de julio. Y bueno, para aclarar las dudas sobre el futuro legal de esta polémica ley y su impacto en otros estados, nos acompaña el abogado Jaime Vázquez, abogado en inmigración y exfiscal adjunto del condado de Dallas. Abogado, gracias por estar una vez más con nosotros. Hablemos del futuro legal de la SB4. Nos traen que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué pasa? Bueno, Palmira, lo que vimos ayer y lo que hemos visto en estos últimos días, de verdad que es un caos con relación al principio legal de Estados Unidos. La Corte Suprema tumbó la parada o la detención que había de la SB4 solamente basado en una parte administrativa sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de mantener la ley aguantada por esos 7 días.
Por eso la Corte de Apelaciones sale corriendo inmediatamente a volver a bloquear la implementación y mover la audiencia que tenían en abril 3 para el día de hoy. Esperemos que la Corte de Apelaciones tome una determinación, pero basado en la ley sería prudente mantener la SB4 detenida hasta que la Corte de Austin, que es la Corte Federal, determinara si es constitucional o no. Y obviamente la Corte de Austin no ha dado ninguna fecha ni le han llegado ningún documento. Correcto. Y tenemos ese limbo que si llegaran a implementar la SB4, las repercusiones que eso tuviera, no solamente en Texas, sino en otros estados, intentando pasar ley, causaría demasiados daños. Bueno, entonces mientras esto pase, seguiremos con que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora, ¿qué ejemplo pone esto a otros estados que están tomando medidas similares? Bueno, vemos a Iowa, donde ya pasó por la Cámara Baja de Representantes y ya se la presentaron al gobernador, a la gobernadora Reynolds, para que firme. Colorado, al mismo tiempo, también tiene una ley muy similar. Y estamos viendo otros estados que también están tomando medidas. El año pasado vimos a la Florida, no llegó al punto de la SB4, pero ya es una ley que puede causar problemas. Vemos y vamos a ver más estados tratando de pasar ciertas leyes como la SB4. Y entonces, ¿de qué manera se pueden proteger los inmigrantes? Bueno, en este momento, por ejemplo, como en el estado de Texas, así la ley, el velo haya sido removido ayer, pero vuelto a ser detenido durante la noche por la Corte de Apelaciones, es importante entender que la persona no puede ser arrestada ni detenida bajo la SB4. Todas estas leyes que están intentando pasar son criminales, así que hay que buscar representación legal si la persona es detenida. Ok, una última pregunta para ya irnos, perdón a mi productora, pero ¿por qué están diciendo que los van a volver a dejar en el puerto de entrada? Porque ya sabemos que como es la policía, ellos no tienen la autoridad de deportar a una persona. Ese es uno de los errores graves que hay en esta ley SB4. Y el mismo gobierno mexicano ha dicho que ellos no van a recibir a estas personas. Así que la función y lo que lleva esta ley de verdad es imposible cumplirlo. Claro, muy bien, abogado, muchísimas gracias. Seguramente lo estaremos viendo pronto. Un placer. Gracias. Y bueno, precisamente vamos a seguir con el tema porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó ante la posibilidad de que esta polémica ley sea llevada a cabo y lanzó una fuerte advertencia a la Casa Blanca. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene los detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó en contra de la ley SB4 al asegurar que no aceptarán las deportaciones de migrantes provenientes de Texas, además de calificarla como una medida injusta y hasta violatoria de la Biblia. Así lo dijo la mañana de este miércoles 20 de marzo en Palacio Nacional. Estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia. También advirtió que su administración no se quedará con los brazos cruzados frente a las políticas del gobernador Greg Abbott, así que la Secretaría de Relaciones Exteriores dará una respuesta por la vía diplomática, rechazando la medida que criminaliza y discrimina a quienes están en movilidad. Que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado. Especialistas advierten que las propuestas antimigrantes del gobernador tejano puedan generar fricciones en las relaciones de México y Estados Unidos. Son decisiones hasta de tinte ideológico, que lejos de abonar en una buena relación con sus vecinos del sur, lo único que hacen es generar encono y fricciones innecesarias. Lo cierto es que los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador están trabajando de forma diferente para atender el tema de la migración. Y es que tan solo durante 2023 entraron por la frontera de México unos 7,5 millones de personas solo de forma legal. Falta contar los que lograron evadir a las autoridades migratorias. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Gracias, Víctor. Y bueno, así como
como la SB4 de Texas está siendo desafiada en las cortes, lo mismo ocurrió con una ley similar en Arizona, promulgada hace más de una década. Pero, ¿qué repercusión tuvo esa legislación entre los migrantes y cuál fue la decisión de la Corte Suprema en ese caso? Desde Phoenix, Arizona, Rubén Pereira nos explica. Dalí es un inmigrante de Phoenix que recuerda como si fuera ayer cuando Arizona aprobó la ley SB 1070 en el año 2010, que autorizaba a los policías locales detener a indocumentados, así como la actual ley SB 4 en Texas. Mis hermanas se fueron de Arizona, pues ya viven en otros estados, porque pues sí, hubo muchos, a mis cuñados las agarró el sheriff. Salvador Reza fue uno de los activistas que luchó arduamente contra la implementación de la SB 1070 y fue testigo de las consecuencias negativas de esa ley. Estiman que más de 200,000 personas salieron de aquí y el Estado se fue para abajo. No nomás se fue para abajo, pero también el boicot que resultó de las acciones que tuvimos nosotros. Un boicot que ocasionó pérdidas millonarias al Estado. Después de 2 años de litigio, la Corte Suprema anuló casi por completo la ley SB 1070, alegando que el gobierno federal es quien tiene la potestad de establecer la política de inmigración y no los estados. Y ese es el mismo argumento que hace actualmente la administración del presidente Joe Biden en la demanda contra la SB 4. Simplemente el ejemplo fue para demostrar el impacto de discriminación que iba a tener esta ley con nuestra comunidad. Legisladores arizonenses republicanos no quitan el dedo del renglón y siguen promoviendo propuestas de ley para combatir a la inmigración indocumentada, similares a la SB 1070. Como la propuesta SB 1231, que recientemente fue vetada por la gobernadora y que, al igual que la ley SB 1070, pretendía que policías locales arrestaran a indocumentados, y aún existen otras propuestas en la legislatura estatal en contra de la inmigración irregular. El problema que hay en Arizona es que la gente anti-inmigrante anda buscando una manera de dividir el Arizona y dividirlo alrededor de la gente que vive aquí, ha nacido aquí, y la gente que viene como inmigrante. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Así las cosas, no se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. El presidente Joe Biden llama a la acción a los votantes latinos del país para que le ayuden a derrotar en las urnas a Donald Trump. Y la Casa Blanca anuncia nuevas regulaciones para fabricantes de vehículos en su lucha contra el cambio climático. Padre deja el motor de su vehículo encendido y su pequeño de 3 años causa una tragedia. Al volver le tenemos los detalles. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, este miércoles el presidente Joe Biden, en un llamado desesperado, pidió a los latinos que lo ayuden otra vez a ganarle a Trump, ya que según él, esa fue la razón por la que derrotó al republicano en el 2020. La petición la hizo en Arizona, un estado clave y cambiante en la frontera sur. Wendy Castillo nos tiene las reacciones. El presidente Joe Biden no se anduvo con rodeos y durante su visita en Arizona, un estado clave que gana protagonismo decisivo, se dirigió a los votantes latinos. Need the help. Kamala and I desperately need your help because look, there's only about 6 or 7 states that are going to determine the outcome of this election. They're toss-up states. This is one of them. En el acto partidario remarcó que los votantes hispanos fueron fundamentales en las elecciones de 2020, cuando venció a Donald Trump por estrecho margen en Arizona y Nevada, y las encuestas indican que la votación en estos estados indecisos será reñida este año. Ahora bien, el desafío principal de Biden es lograr que todos los votantes latinos conozcan el progreso económico y social que ha logrado su administración. Biden también buscó diferenciarse de Trump al enfatizar una vez más la agresividad de su rival con respecto a los hispanos. In 2016, he called Latinos criminal, drug dealers, and rapists when he came down that escalator. Now he says immigrants are poisoning the blood of our country. What the hell is he talking about? No, I'm serious. Think about it. We are, in fact, the reason we're as good as we are is because we are the most diverse country in the world. Biden inició una visita de 3 días a Nevada, Arizona y Texas. Su apelación a los hispanos coincide con el lanzamiento de la campaña Latinos con Biden-Harris, una ofensiva publicitaria de la Casa Blanca que incluye anuncios de campaña en inglés y español. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV.
Y bueno, le cuento que Bernie Moreno, candidato respaldado por Donald Trump, ganó ayer la primaria republicana en Ohio. Moreno se enfrentará al senador demócrata Sherrod Brown en las elecciones de noviembre y de resultar vencedor, los republicanos solamente necesitarían un escaño más para recuperar el control del Senado. Y un juez del estado de Georgia le da permiso a Donald Trump para apelar la orden de mantener a la fiscal Fani Willis en su caso de interferencia electoral. El exmandatario y 8 coacusados podrán solicitar al Tribunal de Apelaciones del Estado que revise el fallo después de que Willis fuera acusada de beneficiarse económicamente por su supuesta relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade, el cual renunció el pasado 15 de marzo. Y este miércoles la administración Biden anunció cambios significativos en las regulaciones de emisiones vehiculares con el fin de combatir el cambio climático. Pero ¿cuáles son esas nuevas reglas? Nos explica el señor Ortega. Con el objetivo de disminuir las emisiones de carbono y efecto invernadero, la administración del presidente Joe Biden presentó una de sus más fuertes y significativas propuestas que impulsa a que la mitad de vehículos del país sean totalmente eléctricos o híbridos para el 2032, marcando un hito en la lucha contra el calentamiento global. La propuesta no es nueva, sin embargo es más flexible que la anterior, ya que el año pasado la Casa Blanca y la Agencia de Protección Ambiental EPA presentaron un proyecto similar pero más estricto que preveía que el 67% de los vehículos hicieran la transición a vehículos eléctricos para el 2032, lo que ha generado cierta controversia. Parece ser que siguen siendo muy costosos y esto de impulsar a los autos eléctricos e híbridos lo que haría es de que bajarían de precio. Por un lado, el cambio tiene un fuerte apoyo por parte de los 3 grandes fabricantes de automóviles de Detroit y del Sindicato de Trabajadores Automotores, quienes temían impactos negativos en los empleos, los sueldos y la competitividad del sector por la pronta llegada de los vehículos eléctricos, ya que la mano de obra para ensamblarlos es más barata. Ahora esto les dará un plazo más amplio para adaptarse hacia la electrificación de los vehículos. Por otro lado, algunos críticos temen que el acuerdo tenga tintes políticos porque recordemos que el año pasado el Sindicato de Trabajadores Automotores realizó una huelga histórica que contó con el apoyo del presidente Biden. Y en el sector político no es ajeno que un cambio hacia la Casa Blanca depende de estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, donde se ubican las industrias del país. Esto lo hace Biden para impulsar a los autos eléctricos e híbridos. Obviamente quiere quedar bien con el votante, vienen en elecciones y quiere verse como alguien que quiere rescatar el planeta. Aunque la propuesta ha sido fuertemente criticada por ecologistas tras la flexibilidad de las normas de la EPA, la propuesta apunta a un duro golpe contra el cambio climático con la que se espera que para el año 2055 las medidas hayan evitado la emisión de más de 7,000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Interesante. Mire, este miércoles la Reserva Federal anunció que mantendrá estables las tasas de interés en su nivel más alto en los últimos 25 años, entre 5.25 y 5.5%. A pesar de que en los últimos meses la inflación disminuyó, sigue estando más de un punto porcentual superior al objetivo. El presidente de la Reserva Federal indicó que esperan recortar las tasas de interés 3 veces este año. Y nos vamos ahora a California, en donde un niño de 3 años mató accidentalmente a una niña latina en una gasolinera muy cerca de Sacramento. La policía de Woodland informó que el menor se quedó solo en la parte trasera del vehículo y el vehículo estaba encendido, mientras su papá entraba a la tienda en la estación. Después el pequeño logró llegar hasta el asiento del conductor y mover la palanca, lo que provocó que la camioneta rodara hacia atrás y se impactara con la niña de solamente 2 años. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. El futbolista Dani Alves saldrá de prisión bajo fianza al volver los detalles. Y la felicidad se desploma en los Estados Unidos. Le decimos cómo quedó el país en el ranking internacional. Continuamos con la información y mire, Dani Alves, exfutbolista del Barcelona,
saldrá de la cárcel bajo libertad condicional después de haber pasado 14 meses en prisión. El defensa brasileño podrá salir con la condición de pagar una fianza de €1 millón, entregar sus pasaportes, comprometerse a no salir de España y comparecer ante el tribunal cada semana. Sin embargo, no ha reunido la alta suma de dinero para salir bajo fianza. Y cae el índice de la felicidad en los menores de 30 años que viven aquí en Estados Unidos. La felicidad de los jóvenes se desplomó hasta el lugar número 62, abriendo una brecha más grande con los mayores de 60 años, quienes llegaron al lugar número 10. Según expertos, entre la cantidad de factores que se consideran, entre ellos la desigualdad económica entre generaciones, por eso no son tan felices. Este año el país que encabezó la lista fue Finlandia, seguido por Dinamarca, Islandia y luego Suecia. Así que ya sabe, Estados Unidos no está entre los primeros. Así hemos llegado al final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana con más información. Buenas tardes y buen provecho.